informar que hemos recibido la moción presentada por la asambleísta Paola Cabezas Castillo. Con su autorización procedemos con la lectura posterior a su correspondiente votación. Memorando número ANCCJP 2023-052M, Quito, 21 de marzo de 2023. Asunto: moción de aprobación, resolución que rechaza actos de discriminación y actos de odio en el marco de la celebración del 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. De consideración, estimado presidente, en el marco del desarrollo de la sesión plenaria 857 el martes 21 de marzo de 2023, luego de haber sido conocido y debatido el punto de orden del día referente al proyecto de resolución que rechaza todos los actos de discriminación y otros actos racistas, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 130 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mociono lo siguiente: la aprobación de la resolución que rechaza todos los actos de discriminación y actos de odio en el marco de la celebración del 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. En este sentido, solicito sea sometido a votación cuando usted así lo disponga. Suscribe atentamente la asambleísta Janet Paola Cabezas Castillo. El proyecto de resolución en su parte pertinente manifiesta lo siguiente: artículo 1. Ratificar los artículos 1, 2, 3, 5 y 8 de la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el 7 de abril de 2015, que rechaza todas las formas de discriminación. Artículo 2. Rechazar categóricamente todas las expresiones discriminatorias y racistas sistemáticas contra el pueblo afrodescendiente, indígena o montubio, cuya práctica lleva a denigrar su condición humana, identidad étnica o cultural en los espacios públicos y privados. Artículo 3. Exhortar al señor Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, a expresar de manera concreta y eficaz el respaldo institucional para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas en el marco del diseño afrodescendiente, justicia, reconocimiento y desarrollo. Artículo 4. Exhortar al señor Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, a la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, en conjunto con las organizaciones afroecuatorianas, para que realicen la gestión correspondiente ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y se impulse la firma de un nuevo diseño afrodescendiente para lograr cumplir las metas que aún están pendientes. Artículo 5. Solicitar al señor Guillermo Lasso decrete hasta el 31 de diciembre de 2024 el combate al racismo y la discriminación racial y la construcción de una sociedad intercultural a fin de reforzar la adopción de medidas y la cooperación a nivel nacional, regional e internacional para lograr que los afrodescendientes disfruten a plenitud de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos y participen plenamente y en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad. Artículo 6. Requerir al señor Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, disponga el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, inicie un proceso de consultas con las organizaciones afrodescendientes de la sociedad civil para nombrar un experto independiente ante el Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y todas las formas de discriminación e intolerancia, conforme dispone el numeral 4 del artículo 15 de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia. Artículo 7. Disponer a la Defensoría del Pueblo elabore un informe en el plazo de 90 días respecto a los avances del cumplimiento por parte del Estado ecuatoriano en el marco del diseño afrodescendiente, justicia, reconocimiento y desarrollo. El mismo será objeto de fiscalización de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Artículo 8. Exhortar a la activista internacional y presidenta del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, Epsi Campbell Barr, para que realice las gestiones que estén a su alcance y logre el apoyo de los ganadores de premios Nobel afrodescendientes con el fin de impulsar un segundo diseño afrodescendiente en el seno de las organizaciones de Naciones Unidas. Artículo 9. Solicitar a la Fiscalía General del Estado ejercer los principios de celeridad, oportunidad y debida diligencia en las investigaciones penales por delitos de discriminación y actos de odio contra afrodescendientes. Artículo 10. Conminar al Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y los organismos auxiliares de la función judicial seguir adoptando las suficientes medidas para garantizar a favor de la víctima el acceso a la justicia, a la información, a la protección efectiva de sus derechos y a la reparación justa y adecuada por los daños sufridos como consecuencia del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Artículo 11. Exhortar a la función judicial que se aplique un programa de capacitación continua de manera permanente a los servidores judiciales, fiscales y operadores de justicia en temas de racismo, discriminación y actos de odio. Artículo 12. Remitir a la economista Epsi Campbell Barr, presidenta del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, para que sirva de insumo para el debate en el segundo foro a desarrollarse el 30 de mayo al 2 de junio de 2023 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Artículo 13. Combina al Gobierno Nacional, a todas las funciones del Estado y a todos los niveles de gobierno para que acojan en el marco de sus competencias las conclusiones y recomendaciones propuestas
por el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de Naciones Unidas que visitó el Ecuador del 16 al 20 de diciembre de 2019 y entregó su informe el 21 de agosto de 2020 a través de resolución número AHRC 4544-ADD1. Artículo 14. Encargar a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en esta resolución. Una vez sea aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, artículo 15, notificar por Secretaría General en el plazo de 24 horas de haber sido aprobada la resolución a todas las autoridades mencionadas en la misma. Hasta ahí el texto del proyecto de resolución mocionado por la asambleísta Paola Cabezas y conforme a su disposición procedemos a la respectiva votación. Y de esta manera se cumplió con la lectura del proyecto de resolución que rechaza todo acto de discriminación y otros actos racistas. En estos momentos, sobre esta base, los legisladores se van a registrar para, en contados minutos, este proyecto ser sometido a votación. Mientras tanto, para quienes en estos momentos nos escuchan a través de los medios legislativos, estamos en la sesión número 857 del Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, en donde constó varios puntos en el orden del día. Uno de ellos precisamente fue el proyecto de resolución que rechaza todo acto de discriminación y otros actos racistas. Previo a esta decisión, el Parlamento ecuatoriano recibió en comisión general a varios colectivos ciudadanos. Una de ellos fue Jennifer Montaño, abogada de profesión, jueza de la Unidad Especializada contra la Violencia Familiar. En su intervención puso en contexto las historias relatadas y vividas por sus familiares en actos de discriminación por su tono de piel. Señaló que luego de 30 años, su hija de 8 años aún sigue viviendo esta discriminación en una sociedad moderna, precisó la abogada de profesión. Vamos de momento a revisar cuántos legisladores se registran para iniciar con el proceso de votación al proyecto de resolución que rechaza todo acto de discriminación y otros actos racistas. De un total de 137 parlamentarios se registran 109 legisladores ausentes, 28 parlamentarios en esta sesión 857. Vamos a seguir recapitulando el desarrollo de este pleno. Así también, en comisión general se recibió a Juana Francis Bone del colectivo Mujeres Asfalto. Dijo que el Estado mantiene una deuda histórica con los afroecuatorianos porque no acceden al sistema de educación, porque sus necesidades básicas son insatisfechas, sus ingresos han sido bajos, viven en la pobreza extrema. Es indispensable reconocer los años de abandono y precarización donde se reconoce la falta de gobernabilidad por parte del gobierno ecuatoriano y de otras administraciones el proyecto pasadas, de resolución mocionado por la asambleísta Paola Cabezas Castillo, referente a la aprobación de la resolución que rechaza todos los actos de discriminación y actos de odio en el marco de la celebración del 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Así, de esta manera inicia ya la votación sobre el proyecto de resolución que rechaza todo acto de discriminación y otros actos racistas. De momento, 90 legisladores le dicen sí a la moción presentada por la legisladora Paola Cabezas, asambleísta de UNES. Vamos a seguir revisando cómo avanza el proceso de votación. Lo decíamos, 113 legisladores presentes que participan de la votación. Se escuchan los aplausos al interior del salón plenario con el respaldo a este proyecto de resolución que fue planteada por la legisladora Paola Cabezas, que entre uno de sus artículos resuelve ratificar los artículos 1 y 2 y 3, 5 y 8 de la resolución. Escuchamos resultados. 113 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 0 abstenciones. Por tanto, y por unanimidad ha sido aprobado el proyecto de resolución mocionado por la asambleísta